Buenos días, muchísimas gracias por la invitación al primer coloquio de Ciudadanos y Clima. Alejandro, muchas gracias. Y a la Universidad de Magallanes, en donde nos han acogido para hacer este primer encuentro, que evidentemente nos llena de orgullo, pero también nos llena de desafíos, porque estamos en un momento clave. Mi presentación, quiero invitarlos a hacer un paseo por distintas disciplinas y distintas visiones, pero al final vamos a hablar de lo que a mí más me gusta, que es cómo estamos enfrentando la transición energética para converger un modelo de desarrollo distinto basado en energías renovables y probablemente en relaciones entre los agentes muy distintas a las que hemos tenido hasta el momento. Me falta el comando, creo. Gracias. ¿No? ¿Me está esperando allá entonces? ¿Me está esperando de acá? Bueno. Gracias, muy amable. Tenemos un planeta con una data, ¿cierto?, de 4.543 miles de millones de años. Y evidentemente la data del hombre en la Tierra es de solamente 140.000 años. Y lo digo como solamente porque si nosotros ponemos esto en una perspectiva de un reloj de 24 horas, en donde ese es el tiempo que la Tierra tiene data, el hombre solamente representa una fracción de 3 segundos sobre el planeta Tierra. Y 3 segundos, miren lo que hemos hecho en 3 segundos. A mí me impresiona ver estas imágenes porque eso es, en el fondo, nuestro legado. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar el cuarto segundo? Y los que vienen después, si es que vienen. Nosotros como una raza que nos concebimos como tal y que conocemos un planeta como tal, ¿cómo enfrentamos este cuarto segundo? Entonces vamos a hacer un paseo sobre el tema de energía y cambio climático. Vamos a entender por qué está pasando lo que está pasando, qué es lo que deberíamos hacer para evitar lo que está pasando, quiénes deberíamos asumir la responsabilidad de hacer los cambios, cuándo y cómo. El por qué, bueno, yo creo que está bastante comentado y explicado, no solamente por especialistas y científicos, sino también hoy día a nivel del discurso más doméstico y se puede decir más ciudadano. Nosotros más o menos todos tenemos una noción de que el cambio climático se produce, ¿cierto?, por la acción humana, que a diferencia de los otros procesos de transformación o cambio climático que ha sufrido el planeta, tiene relación con exactamente la actividad humana. Y eso ha hecho que desde la era de la revolución industrial se ha registrado un aumento sostenido de la temperatura del planeta Tierra por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero generada por actividades humanas, lo repito, como la quema de combustible. Y esto en relación directa a cómo nosotros hemos resuelto nuestro problema o la problemática del abastecimiento de suministro energético. Y especialmente entonces originado por la combustión de fósiles, petróleo, gas y carbón. Y la remoción de bosques, que tiene relación con la charla que dio recién María Fernanda. Las emisiones impactan entonces en el balance, ¿cierto?, del planeta, y tenemos una estimación hoy día hecha por la ciencia, que es innegable, de que el planeta podría aumentar entre 3 y 4 grados a finales de siglo si es que no hacemos nada. Y si es que este tema del cambio climático no lo asumimos de la forma que debemos hacerlo todos, agentes, ciudadanos, autoridades, en forma responsable. Ese es el gráfico más común que hemos visto también en distintos seminarios, la relación entre la temperatura del planeta y las emisiones de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Ahí hay otras gráficas que muestran en el fondo la relación estadística, ¿cierto?, entre los indicadores de que algo está pasando con el clima. Ahí hay indicadores de aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura a nivel de superficie marina, a nivel de superficie terrestre, a nivel de Antártica, el derretimiento de los glaciares, etc.
Pero lo que está claro en el fondo es que la ciencia ha hecho la tarea de cuantificar, que es lo que a mí en el fondo me gusta siempre remarcar. Esto no es discutible. Aquí la ciencia ha hecho la tarea de hacer una estadística de cuantificación de los efectos de los fenómenos que estamos viviendo, ¿vale? Y eso para contestar en el fondo a este lado negacionista que dice que esto es un fenómeno casi natural, cíclico, y que cada ciertos miles de millones de años esto ocurre. La diferencia es que esto ocurre por la acción humana. ¿Qué entonces es lo que nosotros debiésemos hacer, cierto, para evitar las consecuencias del cambio climático que estamos viendo y que estamos sufriendo? En términos de un breve repaso, porque esto es muy simple, digamos, en el sentido de, no quise complejizar, de todas aquellas actividades que nosotros podríamos conducir en el fondo para hacer un cambio hacia la mitigación, ¿cierto?, del cambio climático. Entonces, reducir emisiones es lo primero y lo más evidente. Abarcar programas de eficiencia energética y generación descentralizada. Vamos a hablar de las R's de sostenibilidad, una dieta baja en carbono, ahí recojo la pregunta que se hizo del público, la reforestación, la misma exposición tuya, María Fernanda, y participar y exigir. Yo voy a hablar de lo que está punteado acá en mi presentación con amarillo, que tiene más que ver, ¿cierto?, con el fenómeno de la problemática del suministro energético. ¿Quiénes tenemos que hacerlo? Todos. O sea, esto es tarea de todos, esto no es solamente tarea ni de las agencias de energía, ni de los gobiernos o los ministerios de energía, o de las industrias solamente, o de la cadena industrial que hay. No, esto tenemos que nosotros realmente asumir que es una tarea también desde la ciudadanía, desde el consumidor o desde el cliente, como se le dice en la jerga de la industria eléctrica a nosotros, ¿cierto? ¿Cuándo? Ya. O sea, se nos acabó el tiempo, tenemos un atraso, de hecho, en muchos de los fenómenos que estamos sufriendo, y por lo tanto la invitación es a asumir ya algunas tareas y algunos desafíos que van a ayudarnos a la mitigación del cambio climático. ¿Cómo? En el ámbito de energía, específicamente, se habla mucho de la electrificación de los consumos. La electrificación de los consumos, que es el reemplazo de las fuentes fósiles que generan entonces la emisión de gases de efecto invernadero, por un consumo electrificado pero basado en energías renovables. Y ahí la pregunta es bastante compleja, porque si bien es cierto, hay una parte de la cadena de suministro y de generación que va a ser realizada, ¿cierto?, por esta transformación, que tampoco es automática, perdón, entre los combustibles fósiles, que es la gran parte de nuestra matriz energética hoy día mundial y también nacional, pero también cómo se hacen aquellos, y esto es una pregunta para la manufactura, los tecnólogos, cómo se hace para que aquellos fabricantes de equipos, de generadores, de las torres de transmisión, etcétera, también abastezcan a esta industria energética sin una huella de carbono significativa como hoy día lo hacen. Siempre pongo el ejemplo de la industria de la generación eólica solar, que estamos todos contentos porque estamos de alguna forma reemplazando, ¿cierto?, generación combustible fósil por nueva generación renovable solar y eólica. Pero la industria de la manufactura renovable también genera una tremenda emisión en huella de carbono. Entonces la pregunta es cómo hacemos que la cadena sea verticalmente integrada para hacer una reducción de huella de carbono significativa y completa e integral. Con energía renovable, ya lo dijimos, la descarbonización, que es un plan no solamente nacional, es a nivel mundial, se está discutiendo cada vez más de cómo descarbonizar la matriz. Vamos a ver específicamente cuál es el plan en Chile. Y luego, generación descentralizada, las 5D de la transición energética, que son principios que nosotros tenemos que asumir como consumidores y como agentes de la transformación. Y para mí, un último punto que es muy clave es el acceso a la información. Vamos a ver por qué es importante que yo, ciudadano, entienda qué es lo que está pasando y cómo está pasando y cuándo está pasando. Y solamente para hacerles una introducción de la importancia de este tema de la información, yo les recuerdo el caso de los medidores inteligentes y todo lo que surgió a partir de una situación en donde la ciudadanía entendió que había información que ellos no manejaban, que era información
que se transformaban en políticas públicas que después le iban a afectar no solo el bolsillo, sino también la relación de estos consumidores con las empresas eléctricas, y que de alguna forma se sintieron ajenos, ¿cierto?, a esta discusión. Por eso creo que el tema de información y de acceso sigue siendo importantísimo. Vamos a hablar de la electrificación de los consumos, que ya dijimos, en el fondo es transformar los consumos de los sectores de energía, en el término del suministro, el transporte, la industria, la calefacción y enfriamiento, que se integren para tener entonces en el fondo un suministro de fuente energética eléctrica en reemplazo del combustible fósil. La electricidad renovable ya está probada que tiene hoy día una penetración competitiva dentro del mercado de la industria, está generando a precios muy competitivos que compiten igualmente con el carbón, con el gas natural y para qué decir con el petróleo, que es lo caro, pero logra instalarse entonces como una fuente posible, real, sustentable, alternativa de suministro de energía. Hace 10 o 15 años atrás esta discusión era otra. La vieja escuela probablemente del mundo de la industria energética combatía, ¿cierto?, la sola mención de que íbamos a tratar o íbamos a ser capaces de tener estoy en el tiempo, tener un tiempo de suministro en el fondo energético sustentable, renovable, competitivo. Hay tres tipos de generación en el fondo de suministros de energía en cualquier sistema eléctrico. La de gran escala, que se llama el utility scale, que en Chile es aquellas instalaciones de más de 9 megas. Los pequeños medios de generación distribuida, que son aquellos que por ley en Chile, de nuevo, son de menos de 9 megas y generan entonces estas plantas que ustedes ven acá, que son aquellas plantas menores en tamaño, pero que están siempre muy cerca ubicadas de los centros de consumo. Tiene toda una serie de ventajas respecto de, por ejemplo, la intervención que se hace en el territorio sobre la construcción de las líneas de tendido eléctrico, ¿no?, o de transmisión. Ahí hay menos necesidad entonces de lo que se requiere en la gran escala. Y luego está el net billing o net metering, como se conoce dependiendo de las legislaciones que adopten los gobiernos, que es la solución de autoconsumo, o más conocido como el techo solar, la generación distribuida domiciliaria, ¿ya? Entonces nosotros estamos transitando en estos tres mundos. Esa es la forma que nosotros tenemos de abastecer nuestro suministro eléctrico. Y solo para dar algunos datos, hay 24.100 y tantos megas instalados en Chile de capacidad instalada de generación eléctrica, de los cuales solamente 822 más 170 son estos que se llaman los pequeños medios de generación distribuida, o sea, realmente menos de el 1%, y solamente 24 megas de generación instalada en los domicilios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no vamos a entender que aquí hay un problema en el desarrollo del paradigma del desarrollo energético con esas cifras? Los últimos 20 años o 30 años hemos construido y hemos sido tremendamente exitosos, ¿cierto?, por decirlo en plan bonito, en la generación de gran escala. Y hemos ido transitando efectivamente de una matriz más combustible fósil, ¿cierto?, en donde está el carbón, el gas natural, luego la gran hidroeléctrica, ¿cierto?, que se fue reemplazando, y fuimos migrando a algunos otros abastecimientos, suministros que tienen que ver con la energía del sol y la energía eólica. Pero aún la escala es muy pequeña. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para transitar, ¿cierto? Esto es el plan de la prospección o la proyectiva, la proyección de cómo se va o se debería generar una matriz eléctrica más sustentable, donde el amarillo representa la energía que provendría, ¿cierto?, de las fuentes solares. Y ustedes pueden ver aquí que al 2040, evidentemente, los organismos especialistas en proyección de capacidad están apostando efectivamente a la energía solar, con menos impacto a la energía eólica, luego la geotermia, y al final este es como el panorama de la energía renovable a futuro.
Sin embargo, tenemos que reemplazar, y voy aquí a ir hacia atrás, a ver si me lo permite, ¿no? Ahí. Tenemos que reemplazar gas natural, la parte azul de esta torta, petróleo diésel, la parte rosada, bueno, ahí hidráulica de gran escala, de embalse, que es la parte calipso, y eso representa casi 60% de la matriz eléctrica hoy día. Entonces nos queda mucha tarea por hacer. Yo siempre digo, las felicitaciones que recibimos las personas que estamos en la industria de las renovables, en términos de lo bien que lo hemos hecho tratando de transformar la matriz, o sea, son bienvenidas, pero realmente todavía nos queda una tarea titánica y no basta simplemente con, estamos acostumbrados a ver en los diarios, en las noticias, se inaugura la planta solar más grande de América Latina, en Chile, se inaugura el parque eólico más, en fin, moderno de la región, y todos creemos que eso es suficiente, pero no, estamos atrasados. Y la tarea es titánica. Voy a ir rápido aquí en aras de cumplir con el tiempo. De más está decir que tenemos la mejor radiación del mundo para hacer lo que tenemos que hacer, y específicamente en fotovoltaica y solar. Y se vienen entonces 4 por lo menos formas de suministrar energía que van a ser tremendamente impactantes aprovechando nuestro recurso autónomo, natural y de la mejor calidad que tenemos la oportunidad de recibir. La energía fotovoltaica de gran, mediana y pequeña escala, que yo insisto que siempre esas últimas dos escalas están un poco atrás, o bastante atrás, en términos de impacto significativo en la matriz. Las plantas de concentración de solar de potencia, la semana pasada se terminó de poner el último espejo, ¿cierto?, en la primera torre de concentración solar de potencia que se ha desarrollado en Chile, y aplausos para eso, pero falta mucho por desarrollar porque todavía es una tecnología que está entrando recién a competir, y ese es nuestro eterno problema. Quiero referirme al tema de neutralidad tecnológica, que es parte de los principios o preceptos de la regulación en Chile. Lo que dijimos hace 40 años atrás es que las tecnologías tenían que competir básicamente en igualdad de condiciones. Por lo tanto, no hay incentivo, no hay subsidio, y para qué decir Estado subsidiario, que ustedes saben que es un poco el fondo del corazón de la discusión del cambio de la Constitución. Es un Estado que solamente regula y vela porque el sistema eléctrico o energético se desarrolla de una forma, pero no es un Estado productivo. Y eso a mí me llama profundamente la atención cuando tú conversas con inversionistas que vienen seguramente de países del primer mundo y con gran éxito, digamos, en el desarrollo de sus modelos energéticos, donde el Estado efectivamente tiene otro tipo de rol, no solamente regulador y veedor o fiscalizador, sino también un Estado productor. Y ellos se asombran que en Chile, aparte del tema de la propiedad de los derechos de agua, que ya es también bastante llamativo, ¿cierto?, el Estado no tenga un rol en la producción de un sector que es estratégico. A mí, de verdad, un americano una vez me dijo, mira, esto que tú me estás explicando es como que la defensa nacional tú lo hubieras privatizado en Chile. Y yo me quedé, pero el cambio de paradigma de nuevo, o sea, decir, sí, esto es un bien de primera necesidad, es como el agua, y nosotros hoy día el Estado solamente tiene una visión desde la regulación y la fiscalización, que le queda bastante también. Agua caliente sanitaria, cargadores. Tenemos un potencial entonces de industria solar enorme, salitre, es todo un tema, ¿no?, los bancos de batería de salitre que tenemos. Entonces, voy a cortar acá porque tenemos un importante anuncio que hacerles, pero mi invitación en el fondo es a tratar de salirnos de la caja y pensar que el desarrollo energético tiene que tener otro diseño, no solamente desde el punto de vista de lo que recogen sus leyes, en el rol del Estado, regulador, subsidiario, fiscalizador, etc. Quiero hacerle una invitación a pensar por qué el Estado hoy día no puede generar alianzas estratégicas, como lo hizo alguna vez en AP, ¿no?, y que lo está haciendo, que es la única empresa que está en el ámbito de la industria energética, pero fortalecer otro tipo de figuras como de esta naturaleza, ¿ya? Quiero invitarlos también a pensar en la generación de mediana y pequeña escala y en la generación del autoconsumo, en donde ustedes como personas y ciudadanos van a evaluar finalmente la conveniencia de tener en sus propios domicilios una solución de abastecimiento energético que sea sustentable y conveniente.
y que puede competir entonces con la provisión tradicional de la industria energética, donde en el fondo la energía la producen los generadores, la transmiten las empresas transmisoras y las distribuyen las compañías eléctricas distribuidoras, que es con la que nosotros tenemos la relación directa. ¿Ah? Tenemos que empezar a pensar entonces cómo se hace eso desde el Estado. Son preguntas que hoy día están en el tapete de la discusión. Evidentemente no son soluciones de un día para otro, pero creo que, de nuevo, la demanda de las personas en términos de entender bien qué es lo que está pasando con su suministro eléctrico, cuánto cuesta, por qué le cuesta lo que le cuesta, y además entender de dónde vienen las fuentes que nos alimentan hoy día, es parte de ese derecho ciudadano fundamental que tenemos que tener para tener una mejor calidad, suministro, pero seguramente también la mejor sustentabilidad del recurso energético. Muchas gracias.